Clemencia, pastor de la Biblia. Si usted desea, puede pedir sus agüitas antes de que comience a bailar. Vamos a acomodarnos bien, este súper calor, y aquí nos va a salir un calor más fuerte. Ayer aquí acá se sentía la sensación de calor, pero no sale el sol así de fuerte. Yo creo que el sol sale por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, no saben. Sí, pero ¿qué pasa eso, no? Somos probados también por el Señor para que somos probados en nuestra fidelidad. Porque con este calor usted ya sabe que va a enfrentar, usted puede decir, no, para que voy a ir. Pero sabemos que por encima de cualquier circunstancia, primero es nuestro Señor. ¿Amén? Tenemos que aprender a estar presentes ante la convocatoria del Señor en todo momento, ante todas circunstancias. ¿Amén? Muy bien, así que ya estamos acomodaditos, ya estamos cada vez más ordenaditos. Por aquí también, hay las carteritas, sí, le pido por favor las carteritas, pónganlos en su rodillita para que cuando venga alguien, los anfitriones, las hermanas anfitrionas sepan de que está vacío, ¿ya? El lugar, y puedan inmediatamente hacerlo pasar para los lugares que puedan ser ocupados por ellos. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo ha estado usted esta semana? ¿Cuántos están victoriosos? ¿Cuántos han pasado pruebas? Amén. Hemos pasado pruebas, ¿verdad? ¿Cuántos han vencido las pruebas en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos todavía no han vencido? Y es cierto, algunos estamos en algunas cosas, pero ten la seguridad de que tú y yo vamos a vencer. Amén. En el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado la victoria a ti y a mí. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Usted sabe que en este año, ya está llegando el pastor, en este año la fiesta de Semana Santa, que le llaman acá en Occidente, es el fin de mes, ¿verdad? El fin de mes. Sin embargo, en esta oportunidad, el calendario occidental no ha coincidido con el calendario bíblico, porque Semana Santa para el calendario bíblico es en abril. Así que estamos orando que celebre igual, bueno, celebre en el sentido de que sea un tiempo de poder predicar la palabra a aquellas personas que no conocen a Jesús, que usted les pueda predicar, pero también la fiesta de la Pascua la vamos a celebrar en el mes de abril. Amén. Porque corresponde al calendario bíblico. Eso no significa que está mal, que ahora no. Igual usted celebre, hable a las personas y pueda tomar un tiempo también como iglesia, podamos tomar tiempo también para poder reflexionar. Amén. Oye, ahora sí ya está listo el pastor. Vamos entonces a nuestras Biblias. ¿En qué libro estamos? En Hechos. Prepárese porque los estudios de célula, los siguientes estudios de célula va a ser sobre el libro de Apocalipsis. Así que por favor vaya orando al Señor. Para que el Señor lo guíe. Muy buenos días, amados. Que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor sea con su iglesia, con sus hijos, en este día, en esta mañana. Vamos a rápidamente meditar la palabra del Señor, siempre exactamente a las 11:39 minutos. Sí, 29. Vamos a empezar. ¿Verdad que el pastor va a terminar los 10? Pues si el Señor quiere, comenzamos un poco más. Esta mañana, el Señor tiene un tiempo de su presencia para nosotros, ¿amén? Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino justicia, paz y gozo que da el Espíritu, ¿amén? Da su presencia. ¿Cuántos queremos paz en estos tiempos? Paz en nuestra vida, ¿amén? Normalmente cuando tenemos algún problema, sea de salud, sea económico, sea de circunstancias o problemas, nuestra mente comienza a pensar
automáticamente, en automático, todo lo malo, hasta el momento que el Espíritu Santo de Dios toca lo más profundo de nuestro corazón y dice, espera, espera en el Señor. El Señor tiene cosas grandes para ti. Dios te va a sacar de esto. Espera, ten paciencia. Ten paciencia, ten calma, ten tranquilidad, porque el Señor dice en su palabra que Él no ha olvidado su justicia. Él no se ha olvidado que tú eres su hijo, su hija, tú eres justo, tú eres justa. Y Él tiene algo especial para ti y para mí. ¿Cuándo decimos amén? Entonces, hay cosas que nosotros no podremos entender en su momento. Por eso dice el apóstol Pablo, en una palabra sabia dirigida por el Espíritu de Dios, dice que hay cosas que nosotros no entendemos en este momento, pero las entenderemos después, porque el Señor quiere trabajar en nuestra vida su palabra. Y para trabajar, y para que trabaje su palabra en nuestra vida, tenemos que tener fe. Dime que está a tu lado. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque la fe es aquello que nos conecta. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír es en la palabra del Señor. ¿Cuántos han amanecido hoy o se han levantado y lo primero que han hecho es ir a la palabra del Señor? ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo, dice la palabra, el Espíritu que está dentro de mí anhela las cosas del Señor. Y si yo prendo mi televisión, prendo mi radio, o me voy a hacer otra cosa, entonces no es que yo esté ya habituado a esa presencia, sino que hay otras cosas que me llaman la atención. Y yo necesito estar sintonizando con la voz del Señor. Así que si está aquí en esta mañana, porque todos hemos venido a escuchar al Señor. No hay que escuchar al pastor, sino lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Cuánto dicen amén? Pues alguno va a decir ahí, no sé, no hay que escuchar al pastor, si me voy. ¿No? Que el Señor usa la vida de sus hijos. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 6 de Hebreo, de Hechos, perdón, de Hebreo. Hechos, capítulo 6. Y hemos estado viendo cómo el Señor produce estas situaciones, estos problemas, para que el Señor comience a actuar. ¿No? Así como dijo Jesús, ¿no? ¿Quién pecó? Por sus padres, le dijeron a Jesús. No, sino para que la gloria del Señor sea manifestada. Entonces siempre hay un para qué. Y hemos estado estudiando que vinieron estos problemas en la iglesia por la murmuración que hubo de que las viudas de los gentiles eran desatendidas. Y allí los apóstoles dijeron, vamos a delegar a 7 varones, dice el versículo 3 del capítulo 6, 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué importante es en este tiempo que tú seas lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, pero yo necesito también ser lleno de la sabiduría de Dios. Yo doy gracias al Señor por los hombres y mujeres que vienen a la oración los miércoles, porque dice una palabra que a aquel que le gusta le bañar. Pero yo necesito, aparte de orar, necesito, como dice el Salmo 112, que dice, bienaventurado el varón, bendito el varón o la varona, que ama y desea la palabra del Señor con todas sus fuerzas. Que lo primero que está es esa palabra del Señor, porque dice el proverbio también, ¿no? Que el principio de la sabiduría, y el salmista también lo repite, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, cuando yo me acerco a su palabra, cuando me acerco con una actitud, cuando el salmista dice, y termina, dice, aquel que ama y obedece su palabra, dice, lo bendeciré. Riquezas
y honra estarán en su casa todos los días. Todos los días. Quiero decirte, quien te sustenta aquí, si tú eres un trabajador, una trabajadora, si tú eres una ama de casa, eres un trabajador independiente, no es la economía de este país. El que te sustenta, como cantamos, es Jehová Jireh, es el proveedor. Porque todo lo que tú emprendas con tus manos, si tú temes al Señor, obedeces su palabra, amas su palabra, Él dice, va a traer riqueza y honra para tu vida, y en la casa del justo bienes y riquezas hay. Todo el tiempo. Si no, mira nomás cómo está. ¿A cuántos los despidieron de trabajo o no tienen trabajo? Oran al Señor, Dios lo bendice. Ven, abre puertas de una u otra manera. ¿Te das cuenta? Eso es para que hables más al Señor. También, claro, ama tu trabajo, ser un buen trabajador. Pero si amas más las riquezas de tu mundo, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Lo que te llegue se va a caer en saco roto. Y tendrás un momento, una efervescencia, una evolución, una alegría. Pero si tú no amas los principios, los mandamientos del Señor, no habrá esa palabra que está en el Salmo 112. No habrá riquezas y honra todos los días de tu vida, dice que te seguirá. No vendrá, ¿por qué? Porque hay un principio. Dios bendice, por eso dice la palabra, que Dios bendice al dador, aquel que ama la palabra. Aquel que ama, atesora esta palabra. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Es ser lleno del Espíritu, pero también ser lleno de sabiduría. Por ejemplo, todos los que están aquí, dice la palabra que el Señor bendice a aquellos que le buscan. Usted está aquí y está con tremendo sol. Gloria a Dios. O sea, ¿para qué voy a ir al culto? Me voy a chicharrar allá en tremendo sol, me voy a dormir. Pero sabe que Dios honra que tú ames al Señor con todo tu corazón, con todas las cosas. Y si tú vienes a la iglesia una vez a las 500, entonces déjame decirte, con más cosas que hagas, tú no honras, tú no amas al Señor. Tú solamente le buscas porque quieres algo de él. Eres un interesado y un interesado. Pero si tú le amas con todo tu corazón, ajá, allí está la diferencia. Así que, por favor, anote ahí, léase todo el Salmo 112 y usted va a ver que la palabra dice que Dios bendice a aquel que le ama, a aquel que ama su mandamiento. Así que, si usted ora por provisión del Señor, siga orando, pero también sea lleno de amar la palabra y de obedecer. ¿Cuánto decimos amén? Muy bien. Sigamos. Me quedan 30 minutos. Dice entonces que riqueza y obra en la casa del justo, pero también que la palabra dice que seamos llenos del Espíritu y seamos también llenos de sabiduría. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo, estamos en el 6. Y dice, y nosotros persistemos en la oración y el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta toda el motivo y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces vamos al siguiente, al versículo 8. Ya sabemos que todo este proceso de lo que pasó en la iglesia allí vino como una consecuencia que hubo una multiplicación de los discípulos y también la palabra del Señor que les sigue. Y dice, Esteban lleno de gracia. ¿Cuánto quieren ser llenos de la gracia? ¿Sabe cómo es más? La gracia de Jesús, la gracia que nos salvó, la gracia que nos redimió. Y esta gracia, dice, es cuando tú, dice la palabra que Jesús, dice, sobre ti se derramó, dice, la gracia. Porque a todo lugar donde Jesús iba,
por solamente él obedecer al Padre con todo su corazón, se abrían las puertas. Cuando empezó su ministerio, de los cielos fueron abiertos. O sea, cielos son señal de bendición, de puertas abiertas. Porque cuando el cielo está cerrado, entonces va a venir la lluvia. Pero si no viene, entonces necesito entender que Dios tiene algo especial para mí. Tengo que orar. El pueblo de Israel oraba por lluvia. Sabía que Dios respondía a través de la lluvia, porque la lluvia significa la bendición del Señor. Entonces, si yo soy lleno de la gracia, o sea, donde yo vaya, esa gracia va a abrir puertas. Y este Esteban será lleno de la gracia del Señor. Mira, lleno. ¿Cuándo quiere ser lleno de esa gracia? Para la gracia, como dices, favor merecido, pero cuando estamos en Jesús, esa gracia nos da la sabiduría para entender que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y dice de gracia y de poder, y ese poder dice así, a grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder de Dios acompañaba la vida de Esteban. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados libertos, y los descendientes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10 dice, ¿pero qué cosa ahí? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Déjame decirle en este tiempo, la iglesia del Señor va a ser llena de esta sabiduría y del espíritu del Señor. Porque a veces nosotros somos especialistas en contender con las personas. Y Dios te da sabiduría justamente para que traigas una palabra de bendición para la vida. Para aquellos que necesitan el alimento de esa palabra. Entonces necesitamos, por favor, que está a tu lado, tú tienes que ser lleno de la sabiduría del Espíritu de Dios. Amén. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con quien hablaba. Porque, miren, yo le voy a decir, la palabra dice que si yo amo esta palabra, yo la voy a cumplir. Es más, hay un proverbio, una palabra que dice que van a ser pesados, dice la boca de los sabios. Yo cada vez que digo una palabra, se le digo a Sáenz, pues si la estoy esperando. ¿Por qué? Porque las personas que son así, o sea, que tienen esa palabra de bendición, son deseadas. Yo lo que a ti te gusta conversar con personas que abren su corazón, que no son cerradas, que dicen sí, yo sé que Dios quiere hablar. Cuando yo cierro mi corazón, ¿quién quiere hablar conmigo? Pregúntale a tus amigos. Si tú cierras tu corazón, ¿quién no quiere hablar contigo? Claro, yo necesito abrir mi corazón al Señor y creer que verdaderamente la palabra del Señor está viniendo para traer una bendición a aquellos que me van a escuchar, que van a entender el propósito de Dios. Entonces Esteban era lleno de esa palabra, era lleno de esa sabiduría y esa gracia del Señor le hacía hablar esa sabiduría y nadie se podía resistir. Entonces, como ya no lo podían convencer, le dicen, entonces el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, ¿no? Tengo un dicho que dice que cuando ya no puedes con una persona, lo que vas a hacer es atacar. Cuando tú ya no puedes con la sabiduría, lo único que haces es atacar. ¿Por qué? Porque ya no tienes argumentos. ¿Te has dado cuenta que cuando hablas con una persona, le habla la palabra, le habla de repente un consejo? Cuando ya su corazón se endurece y resiste, entonces por más que tú quieras entrar, ella se va a olvidar que es tu amigo, que es tu hermana, que es tu vecino, que es tu primo, que es todo más cercano, y va a entender. Entonces ellos lo único que hicieron fue sobornar, dice, ¿no? Pagar a alguien para que hable mal de Esteban. Y sobornaron a nosotros, dice, amén. Sobornaron a nosotros.
a unos para que dijese que le había oído hablar palabras, las preguntó de Moisés y Moisés, y solitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolos se le arrebataron y le trajeron un concilio. O sea, mire, ¿qué tal? ¿No? Y lo agarraron después de repente y dice, y lo pusieron, y pusieron testigos falsos. No solamente sobornaron, no solamente asusaron al pueblo, lo arremetieron, sino pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, se vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿No? Qué lindo esto, ¿no? Rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque la gracia se había derramado sobre la vida cristiana. Y mire cómo es esta situación, ¿no? Por eso es que a veces tenemos que tener mucho cuidado con, en nuestro corazón de guardarlo, porque hay muchas personas que no van a entender la palabra del Señor cuando cierran su corazón. Y a veces tenemos que tener sabiduría y prudencia. La carne es para todo, para que sea desarrollado la madurez, la leche espiritual para que está empezando. Pero cuando un corazón se cierra tan fuertemente como estos hombres, y ya estaban, ya el espíritu de las tinieblas los había perturbado y agarrado y sometido. Entonces, ya el diablo ya dominaba este corazón. Con mi esposa estábamos viendo una serie que habla acerca del Apocalipsis. Y cuando, del Apocalipsis y del Espíritu del Anticristo, cuando las personas están comenzando a querer ya atacar a los hijos de Dios, el diablo viene como una nube negra que se posiciona y los rodea. Y así pasa cuando el Espíritu, porque Dios nos sacó de ese lugar, del espíritu de las tinieblas, y nos trajo al reino de la luz. Y cuando veo esas imágenes, digo, así es el espíritu del anticristo. Está procurando hacerle guerra a los santos, como dice la palabra, para intimidarlos y para sacarlos de su propósito. Entonces, que nada ni nada te saque del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Por bien que está a tu lado. Que nada ni nadie te saque del propósito que Dios ha puesto para tu vida. El llamado que tú tienes. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuántos creen que estamos en el último tiempo? Ya está la señal. Pero una de las señales que desde muy poco saben. Entonces, ay, el anticristo va a venir, ay, que va a venir, que el tercer templo se va a construir y que vamos a hacer, ay, la tribulación. ¿Sabe qué dijo el Señor antes de su venida? Dijo que habría de haber un gran avivamiento. Que iba a haber una cosecha final para que venga. Y por eso dijo, los obreros están listos, preparados, tienen que estar, porque la cosecha es grande. La viña es mucha, ¿no? Como dice el pastor, a los obreros son flojos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y que envíe buenos obreros. Y el Señor dijo que tendría un gran avivamiento, toda la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor. Por eso dice la palabra que el Señor no tarda su venida, como algunos piensan. Algunos piensan no, que el Señor ya ni va a venir, ¿no? Porque ya tantos años que han dicho, ¿por qué no? Y lo digo no que lo dice, sino por tu vida. Yo expreso, yo no quiero que Jesús que venga. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir así, preso del pecado, preso de la desobediencia, siendo simplemente alguien que venga y te siga por conveniencia o porque yo quiero algo de ti.
Pero el Señor dice que va a venir por un pueblo que le ama su palabra y que ha decidido caminar y trabajar en esa gran cosecha que va a venir en este tiempo y que ya está. Amén. Por eso dijo el Señor sus últimas palabras, porque el Señor cuando venga nos quiere encontrar ¿qué cosa? Sabiando, trabajando. A veces yo llamo a algunos y digo, ¿qué están haciendo acá? Trabajando. Claro, trabaja. Pero no te olvides de tu trabajo principal, el trabajo que el Señor Jesús dijo, de lo que gozas de mi Padre es necesario. Así que dale un poquito, de que está a tu lado y dile, vamos, ánimo, a trabajar. No seas aragán. Entonces, viene todo esto que pasó. Versículo 7, capítulo 7, versículo 20. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y preguntó, y él dijo, y Esteban, dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de morarse en Harán. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los mantendría por 400 años. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, pues se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía. Hasta ahí nomás, vamos al versículo 51, este es un Salmos, un Proverbios, un Hechos, una historia larguísima de toda la historia del pueblo de Israel. Pero vamos al versículo 51. Dice así, tú no te serví, el incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros recibid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuántos los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Alguien ha crujido los dientes? No, no se puede. Pero Esteban dice, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No que se fue a dormir, sino que murió, porque esa es la palabra cuando uno pasa a la eternidad con Jesús, ¿no? No ignoréis, pues dice el apóstol Pablo, de los que están esperando, ¿no? La venida del Señor. Y cuando venga el Señor tocará la trompeta. Dice: los muertos en Cristo durmieron, resucitarán primero. Amén. Hace unas semanas, una de las chicas escuchó el shofar aquí abajo del lugar que estaba y pensó que ya el Señor tocaba la trompeta y ya el Señor me quedó. Pero el Señor viene. Y sí, ¿cuánto estamos esperando que el Señor también toque esa trompeta? Diga: aquí, nos vamos. Recuerdo, si a un hermano de la iglesia, un joven, veía a mí, a mi compañero, Juan se llamaba, íbamos a orar, a ayunar, y estábamos siempre evangelizando y sirviendo en la iglesia con el pueblo. Y él era un poco relajadito, iba de vez en cuando a la iglesia. Y él decía: el día que el Señor venga, yo me voy a agarrar de un pie tuyo, una mano, y el otro pie tuyo y otra mano. Y me voy con ese. Oh, no, si lo va a hacer. Vas a quedar en medio camino. Porque el Señor dice que es bien. Y el Señor está levantando. Yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando un pueblo sabio, pueblo entendido. Miren, estos tiempos son tiempos donde, como dice el proverbio, la sabiduría grita en las calles, en las plazas. Y lo que el diablo quiere hacer es desviarnos de nuestro llamado, de nuestro propósito. No quiere confiarnos, como dice, no, quiere pasearnos, pero no le vamos a ver. Puesto los ojos en Jesús, atentos e entendidos. ¿Sabe? Dios ha puesto en ti tal sabiduría. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Dios de la sabiduría y del entendimiento. Y eso es porque cuando vamos a la palabra del Señor, nos ayuda a comprender, a entender. Acá hay sabiduría. ¿Ven? ¿Cuánta sabiduría? Por favor, vean sabiduría. Aquí hay sabiduría. Entonces, la sabiduría está clamando en tu escritorio, en tu, no sé, donde guardas tu Biblia, en tu biblioteca. Está clamando que alguien la ponga en práctica. Porque el Señor está levantando un pueblo entendido. Algunos decían, y los científicos decían algunos, ¿no? que las personas podían desarrollar solamente hasta el 10% del coeficiente del cerebro. Pero hoy en día, 2024, la ciencia se ha aumentado tal y como dice la palabra, que se ha comprobado que las personas pueden desarrollar esa habilidad de usar hasta el 100% de su cerebro. Y eso solamente pasa cuando yo me conecto con aquel que es el Dios de toda sabiduría. Él trae sabiduría a mi vida. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, servir al Señor es una buena decisión. Dígame a tu lado.
lo que te están hablando. Servir al Señor es usar hasta el 100% de tu habilidad, porque en la Biblia encontramos tantos hombres y tantas mujeres que desarrollaron habilidades extraordinarias. Y fue en el desierto, por ejemplo, a Bezalel, que Dios le habló y le dijo que diseñara, así como Moisés ya había visto el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, el templo de la tienda. Y Bezalel dice que desarrolló las artes, las habilidades para crear todo lo que estaba haciendo el interior. Claro, su pastor en ese caso, Moisés, tal como había recibido, pero Bezalel, y el nombre de Bezalel significa aquel que desarrolla creatividades, ideas, en el desierto. Ese tabernáculo cotizado a este tiempo, valía millones y millones de dólares. Dios casa de vida a sus hijos para poder entender. Hoy en día se necesitan muchas sabidurías, se necesita de hombres y mujeres sabios. Pastor, yo quiero que podemos emprender algo mucho más grande en la casa del Señor. Soñemos con un templo. Y creo que el Señor, miren, yo visto cómo las empresas hacen. Empiezan así, desde pequeñitos, comienzan a avanzar, construyen y hacen grandes, no de la nada empezaron. Hay un proceso. Pero ¿cómo necesitamos esos cerebros en la casa del Señor? Para poder ser guiados, ser llevados a comprender que Dios tiene lo mejor de todo. Porque para Él la excelencia es el cielo. Por eso Jesús dijo, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga del cielo esa gracia, ese poder, esa sabiduría, esa excelencia que es en los cielos. Venga a esta tierra. Para que Dios te da sabiduría para que vivas sensatamente con tu familia. Los que son esposos, las esposas, los que son solteros, para que decidan con quién se van a casar. ¿No? Porque hoy en este tiempo de verdad que es terrible lo que está pasando, y necesitamos, y esto es sabiduría de Dios, necesitamos preparar a las siguientes generaciones para que se casen bien, porque desde la pandemia, desde antes de la pandemia, usted va a ver la lista y la cantidad de divorcios que ha habido solamente en estos 3 años. Es alarmante, es escandaloso. La vida. Usted no ya había en mi casa, ¿no? Por eso necesitamos depender de la sabiduría del Señor. Para vivir conforme al cielo. Por eso Jesús dijo, cuando los fariseos le dijeron, duros de corazón. No, porque tú, ¿sabes que es un duro de corazón? Es que no quiere obedecer la palabra y la rechaza. No, yo no quiero que sea así. ¿Es una palabra? Obedece al Señor a un Señor. Y le dijeron a Jesús que siempre de cómo hacer tu carta de refugio para que le den mi carta de divorcio. Y Jesús dice, al principio, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es la eternidad de lo que Él ha enseñado, y Él ha dicho que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y todos nosotros estamos llenos de esa bendición y de esa palabra. ¿Cuántos decimos amén? Necesitamos, como Esteban, enfrentar en este tiempo las persecuciones de esta vida. Y nadie está matando a nadie por predicar la palabra del Señor. Pero llegará un tiempo, sí, donde nos meterán, como dice la palabra, en las cárceles.
por predicar, por seguirlo. Pero llegará un momento donde Jesús, como dice Apocalipsis 21, llevará a su iglesia, no permitirá que su iglesia gloriosa, su iglesia que ha sido llamada a ser sin mancha y arruga, diga, Señor, aquí estamos. Entonces, vamos, un codito al que está sentado y prepara. Ora al Señor, que venga el reino de Dios, que venga esa gracia, que venga ese espíritu de sabiduría, que venga ese tiempo de amar y obedecer la palabra, y simplemente servirnos, porque el reino de Dios consiste en gozo, paz, justicia, amor y esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos sí, Señor? Yo acepto mi serio. Yo acepto lo que tú has preparado para mí. Que venga tu reino, que venga tu Espíritu. Así que pongámonos de pie en esta hora.